En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, estamos en la semana de la novena del Espíritu Santo. No sé si le dedicamos un tiempecito a meditar un poquito la influencia del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Perfecto. Lo que usted diga, padre. Sí, padre. Que sí. Bueno, nadie dijo no. No, nadie dijo no. Todo el Al mundo contrario. amo el Espíritu Santo. O sea, sí, quisiera sobre todo un tema que quizás a veces no es muy tratado, que es la relación que existe entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes morales, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Circunstancialmente, o sea, podríamos pensar que ya el hecho mismo de que son 7 dones, los dones del Espíritu Santo, y 7 virtudes que son las virtudes cristianas por excelencia. O sea, hay 7 virtudes, las 3 teologales y las 4 virtudes cardinales, que constituyen el meollo de lo que puede, de alguna manera, representar una vida santa, una vida cristiana íntegra, una vida cristiana completa, la que tiene fe, esperanza y caridad, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. En los procesos de canonización, la primera parte del proceso que se inicia cuando el que ya pasa en la Santa Sede y que sale de la época diocesana, la Santa Sede reclama un examen muy profundo de cómo vivió esa persona cuya santidad se presenta como para que el Papa la pruebe, cómo vivió la fe, cómo vivió la esperanza, cómo la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cómo vivió heroicamente, diríamos, cada virtud. Entonces, es importantísimo entonces comprender esto. Pero claro, como la santidad es propia del Espíritu Santo, la santidad es la inhabitación sin rechazo del Espíritu Santo en el alma. O sea, la santidad es cuando la persona deja obrar al Espíritu Santo y no pone resistencia, no hace oposición con el pecado o con la tibieza o lo que sea. Por eso los niños recién bautizados, es una costumbre que, aunque yo no bautizo a muchas personas porque es tarea de los párrocos, tengo la costumbre de sugerir cuando termina el bautismo de un niño que nos pongamos de rodillas para adorar al Espíritu Santo en el alma de ese niño y la santidad absoluta de esa criatura. O sea, todos los seres humanos empezamos siendo santos a través del bautismo. O sea, la santidad ya la hemos alcanzado todos nosotros, que quizás no fue duradera por la debilidad que decía Lina
o el sacerdote que reza por los pecados que por debilidad haya podido cometer. Pero todos pasamos en nuestra vida cristiana por un periodo largo de santidad personal, o sea, de cielo en la tierra, de acción del Espíritu Santo con absoluta libertad. Ante un niño pequeño, pues recién bautizado, pero también durante el tiempo en que no ha perdido la inocencia, pues el niño es un templo, es un sagrario vivo. Por eso, si se muriera, el niño que se muere pequeñito, pues va directamente al cielo, que no ha contaminado nunca su alma. Entonces, esa santidad es como la posesión, en principio, sin límites, no infinita, porque somos finitos, pero sí limitada, de la acción del Espíritu Santo en el alma a través de dos fuentes de riqueza maravillosa. Una fuente personal, humana, digamos, antropológica, que es ser varón o mujer, eso es una realidad, eso no podemos discutirlo, ser varón o mujer y poseer tres potencias o tres poderes o tres capacidades supremas que lo distinguen de los demás seres de la creación. O sea, una inteligencia, una voluntad y una capacidad de amar, que yo llamo el corazón, capacidad de amar, yo lo llamo el corazón, aunque algunos rechazan esa posibilidad de llamarlo así, pero realmente el corazón es la fuerza interior con la cual el hombre realmente realiza las cosas más importantes de su vida. Entonces, con esas potencias supremas racionales propias exclusivamente de los animales no piensan intelectualmente, no razonan, los animales no tienen la capacidad de usar la libertad, y los animales no son capaces de comprometer el amor fiel, el amor de entrega total, ¿no? De donación total, de sacrificio en el amor. Entonces, esas tres potencias se encalanan, diríamos, que son como la base del hardware, si se puede hablar así. La persona humana, dotada de las tres potencias, se desenvuelve en su vida a través de unas energías, diríamos, de alguna manera, unos poderes, unas potencias menores, la inteligencia, la voluntad y el corazón son potencias mayores, que se llaman virtudes. Virtudes, la palabra virtud implica, tiene origen en la palabra vir, que es varón o que es fuerza. Virtud es fortaleza, es capacidad. Es capacidad de darse, es capacidad de entrega, es capacidad de luchar, es capacidad de esforzarse, es capacidad de combatir, es capacidad de evitar, etcétera. O sea que son capacidades que tenemos en muy diversos aspectos de la vida corriente, de la vida cotidiana. ¿Ah? O sea, virtudes que todos conocemos, virtudes, que podemos mencionar virtudes. O sea, ¿cuántas virtudes podemos mencionar? Me parece que el número es indefinido. Ahora, entre nosotros podemos mencionar virtudes menores, la puntualidad, por supuesto, es una virtud, la generosidad, la magnanimidad, el espíritu de lucha, la sinceridad, la sencillez, la humildad, la alegría. O sea, todas son manifestaciones de una persona que tiene cualidades que le hacen buena. O sea que las virtudes unidas entre sí forman un tejido que hace a la persona buena, la persona prudente, la persona sabia, la persona inteligente, la persona que tiene fuerza de voluntad, la persona que sabe comprender, la persona que sabe disculpar, la persona que sabe callar, la persona que sabe servir. Son todas virtudes que son muy bellas y que es importante estar luchando siempre por consolidarlas, es importante estar luchando siempre por ponerlas en ejercicio. A través de la inteligencia conocemos también nuestras propias virtudes o nuestras propias falencias. A través de la voluntad proponemos los métodos, los caminos para poder ir superando las cualidades. Y bueno, en el conocimiento propio
o el psicólogo, el psiquiatra, o uno mismo personalmente, o con la dirección espiritual, se busca un conocimiento propio para saber qué virtudes tengo o qué defectos. El defecto es, diríamos, la contraparte de la virtud. Le llaman vicio. El vicio, así como a la pereza, se le contrapone la diligencia, ¿no? La virtud de la diligencia contra el vicio de la pereza, ¿no? Contra la gula, pues la templanza, etcétera. Son los vicios, son defectos de virtud. O sea, un vicio se apoya en una virtud, es una deficiencia en una virtud. Todos los vicios, de alguna manera, están implicando que falta una virtud. Bien. La antropología cristiana determina que hay 4 virtudes que son el origen de todas las demás virtudes. O sea, 4 virtudes a partir de las cuales se desenvuelven todas las demás virtudes menores, diríamos. Menores, pero que son muy importantes y que tienen un valor enorme, ¿no? Cuando hablo de la virtud de la alegría, por ejemplo, pues es una virtud que está apoyada en la fortaleza, que está apoyada en la sabiduría, que está apoyada en la prudencia, en muchas virtudes. O sea, una virtud poderosísima, la alegría, la generosidad, la magnanimidad, etc. Entonces, la antropología cristiana distingue entonces 4 virtudes que son, de alguna manera, desenvolvimiento del esfuerzo personal por madurar en su vida, ¿no? Que a lo largo de su infancia, de su preadolescencia, de su adolescencia, de su juventud, y siempre pues estaremos luchando por conquistar. La prudencia es una virtud maravillosa que nunca daremos por seguro que la tenemos todos o que la tenemos completa, etc. Y entonces las 4 virtudes se suelen llamar cardinales. Cardinales, la palabra cardinal viene de cardo, que significa quicio. Es muy clara la palabra quicio. Está en las casas antiguas, campesinas, las casas grandes, antiguas, bonitas, de madera, que las puertas se apoyan sobre un tronco más grande, que tiene una pequeña concavidad donde la puerta se apoya y gira, el quicio, ¿no? El quicio, que es un punto también, diríamos, el quicio es un punto básico, el quicio. Bien, cardo quicio. Y cardinales entonces, lo que son origen de las demás virtudes, que son, de alguna manera, la fuente, el ontanar, de donde nacen todas las virtudes que debemos cuidar los cristianos. Por eso, al cuidar las 4 básicas fundamentales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, estamos consolidando una personalidad muy firme, que se desenvuelve en unas pequeñas virtudes. Y también hay 3 virtudes que son características exclusivas del cristianismo, o sea, de la acción del Espíritu Santo en el alma, que están producidas por Dios y que se nos entregan con el equipo, diríamos, sobrenatural que recibimos en el bautismo. En el bautismo recibimos en germen, sin desarrollarse todavía, en germen como una semilla que al depositarse en el alma de la criatura que es bautizada, adquiere ya un principio de fe, un principio de esperanza y un principio de caridad. La fe, la esperanza y la caridad. Esas 7 virtudes, como les decía, son las virtudes que, examinadas en la Santa Sede muy detalladamente, después de una exposición muy grande de testimonios de personas que han conocido a la persona, que la han tratado o que han tenido conocimiento cercano o lo que sea, o han leído sus libros o saben de su historia, etcétera, testimonian de cómo vivió heroicamente la fe, de cómo vivió heroicamente la esperanza, de cómo vivió heroicamente la caridad, de cómo vivió la prudencia, de cómo vivió la justicia, de cómo vivió la fortaleza y de cómo vivió la templanza, ¿no?
Una vez que la Santa Sede, con la avalancha de testimonios positivos que evalúa, y entonces inmediatamente ya puede nombrar como venerable a la persona, indicando que ya los seres humanos, la Iglesia como humana, ha testimoniado la santidad de esa persona, pero no se declara santa hasta que Dios nos ratifica con un milagro esa santidad, ¿no? Ok. Entonces, pero la teología católica también, desde el Antiguo Testamento, habló de 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? 7 dones que son en derivación de la gracia de Dios, como la savia de los árboles, ¿no? La savia de los árboles que se desenvuelven en troncos, en ramas, en flores, en hojas, en frutos, ¿no? Que de alguna manera, pues esa savia vivifica el árbol con unas luces especiales, pues eso mismo, decíamos, son los dones del Espíritu Santo, son el don de la inteligencia o del entendimiento, el don de la sabiduría, el don de ciencia, el don de consejo, el don de piedad y el don de temor de Dios. No sé si me salieron 7 o no. Espero que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad y don de temor de Dios. Entonces, ya en el estudio teológico, entonces, de los dones y de las virtudes, vemos que coinciden de alguna manera y se ensamblan de alguna forma los 7 dones con las 7 virtudes. De tal manera que al esfuerzo personal de cada uno por vivir las virtudes de las cuales está dotado y que tiene que desenvolverse por su esfuerzo personal, por un acto de la inteligencia y de la voluntad del corazón, ¿no? El Espíritu Santo fortalece y garantiza y vivifica y enriquece y santifica, sobrenaturaliza esas virtudes concretas. Ok. Bueno, hasta aquí paro un momentico, o si hay alguna pregunta o algún comentario para pasar ya a ver cómo enlazan y cuál don y cuál virtud enlazan en la persona humana. O sea, ¿qué es lo que el Pentecostés entregó cuando Cristo envió desde el cielo al Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés, que fue lo que sucedió y que fue lo que recibieron los apóstoles, y por qué Jesucristo les dijo a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, si no me voy yo, no puedo enviaros al Espíritu Santo, ¿no? Porque es conveniente, porque era conveniente que Cristo los dejara. Ellos no pensarían nunca, jamás, que pudiera darse que fuera conveniente para ellos alejarse de Cristo o que Cristo se alejara de ellos. Eso es evidente, cualquiera se da cuenta. Cristo además ya resucitado, ya paseó por la pasión y la muerte, ya no va a morir más, ya no sufre, Cristo está glorioso, esplendoroso, etc. La compañía de Jesucristo para ellos era inefable totalmente, la alegría más inmensa llenaba sus corazones y sus almas, no tenían ningún temor de nada, o sea, estar con el Señor era la gozada, ¿no? Es decir, que me diga, yo debo irme, pero además no se preocupen porque no los dejaré huérfanos, así se los dice, porque me conviene que yo vaya, porque si no me voy, no puedo enviarles del cielo el Espíritu Santo. El día de Pentecostés envió desde el cielo el Espíritu Santo y todo cambió para la historia. La Iglesia comenzó a actuar, Dios estaba ya presente entre todos, ya el Señor no estaba con ellos, solamente con los 12 o con los que podían estar conversando. Cuando el Señor estaba presente, su cuerpo, aunque glorioso, circunscribía, diríamos, su presencia a las personas con las cuales estaba físicamente cercano. Por eso, pues, no podía estar con toda esta persona y con todo el mundo simultáneamente. Con Pentecostés, ¿qué es lo que acontece? Que la vida divina, o sea, la vida de Dios,
por tanto, la vida de Cristo, inhieren el alma de tal manera que ya Cristo no está con ellos, lo que está en ellos. Vivifica a la persona, dándole una vida divina, una vida sobrenatural, cumpliendo lo que el Señor le había dicho a Nicodemo en aquella noche en que Nicodemo fue a visitarlo por miedo a los judíos de noche. Es preciso nacer de nuevo. O sea, la Pentecostés es un nacimiento nuevo. Ya nacido de la vida biológica, poseía una vida humana y en el momento en que reciben el Espíritu Santo, ya poseerán una vida sobrenatural, una vida divina. Ya Cristo no está con ellos, sino está en ellos. El yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo se cumple no solamente estar con ellos, sino en ellos. De tal manera que entonces el cristiano ya pueda orar, como dice la doxología final de la plegaria eucarística, por Él, con Él y en Él. O sea, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ok, pero yo iba a interrumpir un momento para algún comentario y para descansar. ¿Ya pensaron el enlace? Mucho silencio. No. ¿Es claro lo que traté de explicar? Yo Tampoco. creo que sí, padre, muy claro. Pues sí, Es que- en mi caso no, sí, pues sí, porque puedo hablar por mí. No sé a las otras cómo les fue. No, me Entonces, para parece mí, súper claro, sí, sobre todo que él les dio, nuestro Señor le dio a ellos, a los apóstoles, pues, como el confort se dirá, eh, para que no se sintieran pues tan tristes, porque él se iba, pero él iba a mandar al Espíritu Santo, que era él mismo, cuando él se reuniera con el Padre. Yo lo que pienso a veces es, ¿por qué antes no se daba como ahora es cuando uno siente más como esa entrega de uno hacia el Espíritu Santo? Padre, no sé, no lo comprendo. ¿Será por a mí especialmente que me pasa eso? O que Hay un libro, Betty, que se llama El decenario del Espíritu Santo, escrito por una costurera hace ya bastantes años, una persona sí, muy sencilla y muy humilde, que tuvo una iluminación muy grande de Dios, del Espíritu Santo, que hizo publicar un folletico, un folleto que lo llamó Decenario del Espíritu Santo, 10 días de preparación para la venida del Espíritu Santo. Esa persona también habla de que no se explica por qué el Espíritu Santo es tan desconocido. así es, En así una, es. en una homilía que escribió San José María sobre el Espíritu Santo, en una homilía, ¿sabes cómo tituló su homilía San José María? ¿Sí? El gran desconocido. El gran Ah, desconocido. pues muy bueno. Buscarlo para leerlo también, sí. Está en el libro ¿cómo se llama? Hablar con Dios de San José María. Homilía sobre el Espíritu. Está si la buscas en Google, la puedes encontrar. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Homilía del Espíritu Santo de San José María. Ahí está, Ah, la bueno. pueden encontrar. Sí. Bueno, Eh, muchas gracias. pero es una realidad, o sea, que sigue siendo el Espíritu Santo, en cierto sentido, un desconocido, ¿eh? Un desconocido. Sí, sí. Por eso quisiera pues que al hablar aquí ahora podamos como conocerlo un poquito más. Entonces, Así, tenemos la primera, vamos por orden entonces, la primera virtud, vamos a empezar como de arriba abajo en cierto sentido, ¿no? La primera virtud que encontramos nosotros, que es una virtud fundamental, es la virtud de la fe, que es el conocimiento
y la aceptación de la mente a las verdades reveladas, ¿no? Es la certeza, es la certidumbre de los misterios que Dios nos ha revelado. El modelo de la fe, hay dos modelos de la fe que se han presentado siempre en la teología católica. Un modelo del Antiguo Testamento, Abraham, y un modelo en el Nuevo Testamento, María. O sea, la fe de Abraham, cuando aceptó como punto máximo y álgido de la confianza en la revelación que Dios le había hecho, de ser el Dios verdadero, es de estar dispuesto a inmolar a su hijo, sacrificarlo a Yahvé, a Dios, ¿no? Un sacrificio humano, que eran frecuentes los sacrificios humanos en aquella época. Y Yahvé le pide una cosa un poquito absurda en ese sentido, que le pide que sacrifique a su hijo. O sea, San Pablo explica que Abraham estaba dispuesto a degollar a su hijo, sacrificarlo, porque estaba seguro de que Dios lo resucitaría. O sea que es importante la interpretación que hace San Pablo de por qué Abraham optó por hacerlo, era porque tenía certeza de la resurrección. Importante saber que ya en Abraham estaba escrita la muerte, porque en el caso de Cristo el Señor sí dejó que la muerte llegara hasta su hijo, o sea, así como no dejó que Isaac muriera, sí permitió que su hijo muriera, pero también resucitó. En la fe de Abraham es el prototipo. En la plegaria eucarística primera se habla de Abraham, nuestro padre en la fe. La fe de Abraham paradigmática. Y la fe de los patriarcas también, la que hablan con una certeza absoluta los profetas de lo que le va a pasar a Jesucristo, las profecías que San Mateo sobre todo menciona en su Evangelio, porque que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. La fe, tiene una fe tremenda, que además la fe del Antiguo Testamento tiene unas características muy peculiares, y es que no alcanzaron a ver el objeto de la fe. O sea, tuvieron fe, vivieron de fe, mantuvieron esa fe hasta Cristo. No todo el pueblo de Israel, por supuesto, y lo vemos que a pocos las aceptaron a Jesucristo, pero esos pocos mantuvieron la fe que Abraham había iniciado a través de Jacob, a través de Moisés, a través de todos los sucesores de esa única familia, desde Abraham hasta Jesucristo, es una única familia que pasa a través de 2000 años, ¿no? O sea que entonces esa fe es la certidumbre, la confianza. Abraham se mueve por una voz que le habla, ¿no? Una voz que le habla de vez en cuando, llevando indicaciones. Abraham va actuando de alguna manera que confía en esa verdad, de esa palabra del Señor, que le ha mostrado que el camino que está trazando es un camino nuevo, el cual se revela al único Dios, a un Dios verdadero, y ya se acaba con el politeísmo. Entonces, la fe, entonces, nos muestra claramente una capacidad interior de afirmar que lo que el Señor ha revelado, nosotros lo aceptamos con la inteligencia nuestra, lo acogemos y lo ponemos en práctica, ¿no? Y que nos da tranquilidad saber que puedo rezar porque sé por la fe que Dios me oye, ¿no? Sé porque por la gracia santificante también. Entonces viene, ¿cuál es el don? El don del Espíritu Santo, el don de inteligencia se llama, o el don de entendimiento, que es darle un brillo particular a nuestra fe, es fortalecer la fe de tal manera que se convierte en una fe heroica. El heroísmo de la fe, de confiar en Dios, estar absolutamente cierto de que Dios no me engaña. La certeza absoluta de las verdades sobrenaturales, sobre todo la certeza de la vida eterna, que es la gran certeza de la seguridad absoluta que existe una vida eterna, que el hombre no muere realmente, que el ser humano no muere, y que nos espera una eternidad en la cual, si nos hemos portado bien, estaremos gozando; si nos hemos portado mal, habrá sufrimiento eterno también, ¿no? Una fe que es eso, ¿no? Que es una certeza, una serenidad, una confianza. Cuando decimos esa oración, concédeme valor para cambiar lo que yo puedo cambiar,
serenidad para dejar en tus manos lo que yo no puedo cambiar. Estamos hablando de fe, hablando de que el Espíritu Santo ilumine nuestra fe para que entre las cosas que me desbordan, que se salen de los parámetros de mi inteligencia, que yo tenga confianza y que no dude, ¿no? Que no dude. En la fe de la presencia real de Jesucristo en el sagrario, por ejemplo, que es una cosa tan difícil. La fe en el mismo sacerdote que está pronunciando las palabras de la consagración y que por su fe y por su certeza de que no es él el que habla, sino Cristo, esos panes ácimos sin levadura que tiene en sus manos se convierte en la presencia real y viva de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? La fe con la que reza una mamá también ante el lecho de su hijo enfermo, ¿no? Ante una persona, la fe con que pedimos milagros al Señor, o sea que esa fe está fortalecida por un don particular. Diríamos, como a veces sucede, para poner un ejemplo simple, que estamos leyendo por la tarde, 3:30 de la tarde, un libro en la ventana, a la luz del sol. Seguimos leyendo y pasa el tiempo, pasan las 4, 4:30, 5, oscurece un poquito, seguimos leyendo, todavía vemos las palabras que estamos en el libro que estamos leyendo. De pronto entra a la habitación una persona y nos dice, van a perder la vista, prende la luz. Prendemos la luz y se ilumina totalmente el libro y se clarifica. Más o menos, diríamos, una imagen de lo que es la fe humana, la fe en cuanto virtud mía, y la fe sobrenatural, que es se proyecta una lámpara de luz brillante sobre los dones, sobre las revelaciones de Dios, que nos hace no dudar en absoluto de la virginidad de María, no dudar de la sacralidad del matrimonio, no dudar de la grandeza del amor de Dios por nosotros, de que Dios nos ama, no dudar de que el cielo existe, etcétera, no dudar de todas las verdades del infierno también, o sea, que saber que existe el infierno, etcétera. Entonces, en virtud de la fe, que inhiere la inteligencia humana y don de entendimiento, ¿no? Ok. En segundo lugar, tenemos el don de sabiduría. Es otra forma de conocer el don de sabiduría. Aparentemente está en la inteligencia, pero sobre todo está en el corazón. Y viene en el corazón de la persona. Las potencias básicas del hombre, inteligencia, voluntad y corazón. El don de sabiduría está en el corazón. ¿Qué es el don de sabiduría? Bueno, ¿qué es, diríamos, o cuál es la virtud? La virtud humana que va a ser fortalecida por el don de sabiduría. Es la caridad, el amor. El amor, ¿qué es? Es el tender espontáneamente hacia el bien que nos atrae. Es el amor, diríamos, de concupiscencia que llama, ¿no? O sea, el bien me atrae y me lleva a amar ese bien y a desearlo, ¿no? De alguna manera a poseerlo, a saborearlo, ¿eh? La palabra sabiduría tiene que ver con saborear, ¿no? Entonces, por la caridad, yo me acerco, tiendo hacia el bien supremo es Dios mismo también, por la caridad de Dios, por la caridad de los demás. La caridad me mueve al conocimiento de los demás. Cuando yo amo a alguien, deseo conocerlo. Cuando yo conozco a alguien más, lo amo más también. Hay una relación directa entre el conocimiento y el amor. O sea, el conocimiento positivo, de alguna manera, de deseo de vincularse profundamente, de integrarse profundamente con la persona amada, con el ser amado, con la cosa amada, porque pues eso lo tenemos todos. Se potencia, se fortalece muchísimo con el don de sabiduría. El don de sabiduría es como saborear a Dios en todas las realidades humanas. Es disfrutar de alguna manera del conocimiento de Dios, un conocimiento ya posesivo, el que Dios nos posee a nosotros y nos permite que nosotros
lo poseamos a Él, ¿no? ¿Ah? Enriquece la caridad, ennoblece la caridad, la lleva a límites máximos de entrega, ¿no? Ya no solamente el bien que deseo, sino el bien que yo puedo hacer, el don que puedo ser yo para los demás. O sea, es muy propio del matrimonio, el don de sabiduría, ¿no? ¿Eh? Que es el don de saber darse, saber entregarse, saber comunicarse, saber penetrarse mutuamente, etcétera, por el conocimiento, por el amor, por la entrega, por la adoración personal. Porque el don de la virtud de la caridad recibe de la sabiduría de Dios. Es más importante que la inteligencia, lógicamente, y que el entendimiento y que la fe. La fe pone, de alguna manera, la verdad revelada frente a mí. El don de sabiduría pone las verdades reveladas en mí. O sea, hay un enriquecimiento profundo del ser de Dios. Es un saborear a Dios, claramente, ¿no? Lo que la niñita decía, recuerdan ustedes que le puse el ejemplo de una niña que le preguntó a la profesora cómo leer la palabra de Dios, y ella decía, como comiendo helado. ¿Por qué quiere decir comiendo helado? Dice, por los borditos y saboreando. Saborear y sabiduría tiene eso, saborear a Dios. La plenitud del amor se da cuando una persona se aman profundamente, desde todo punto de vista. El saborear ese amor es la gracia santificante del don de sabiduría que ha poseído ese matrimonio, ese hogar, esas personas que se aman profundamente. Entonces, don de sabiduría y virtud de la caridad. El don de ciencia viene a enriquecer la virtud de la esperanza. El don de ciencia es la esperanza nos genera en el alma una capacidad de tener la certidumbre de que Dios tiene para nosotros un premio, que es la vida eterna. O sea, la esperanza es el conocimiento de algo que no ha llegado, pero que yo considero que es absolutamente cierto, de algo que no poseo, pero que tengo certidumbre absoluta de poseer. La gente utiliza mal, todos nosotros a veces tenemos la esperanza de que llueva, o la esperanza de que no llueva, la esperanza de que el salón se llene, etcétera. Tenemos la esperanza de no. Esa no es la virtud de la esperanza. Está mal utilizada. Tengo el deseo, tengo el anhelo de que esto suceda, pero no sabemos si va a suceder o no. La esperanza es tengo el anhelo de algo que sí va a suceder. Digamos, la diferencia, una persona que vive en una ciudad, que sabe dónde está la parada del bus, y si alguien le pregunta qué está haciendo, dice, espero el bus. No ha llegado, pero sé que llegará. Espero el bus. Un desconocido, un turista que tiene que viajar, está en una calle parado, y que está haciendo con la esperanza de que venga un bus. Esa no es la virtud de la esperanza, o sea, es algo que es incierto. Entonces, la esperanza es la certidumbre de algo que sabemos que tiene una realidad verdadera, pero no ha llegado todavía. Entonces, el don de ciencia, ¿qué es? Es muy bonito porque es el don que todos nosotros utilizamos para alcanzar la santidad en la vida ordinaria. O sea, el don de ciencia es la capacidad de encontrar el sentido que todas las realidades humanas tienen con relación al fin al que estamos llamados nosotros, a la vida eterna. O sea, el don de ciencia es muy importante en ese sentido, ¿no? Es la comprensión y la luz que ilumina todas las realidades, y las realidades hablamos del trabajo y de la familia y del dolor y de todas las circunstancias que encontremos en la vida. Cuando rezamos la oración de San José María, haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amar y de servir, estamos hablando
que yo sea capaz de aprovechar la esperanza con la gracia del Espíritu Santo, del don de ciencia que me garantiza y me enseña cómo puedo ordenar el trabajo, las cosas difíciles, las cosas fáciles, las cosas amables, las cosas amargas, cómo puedo organizar de alguna manera, planear mi vida cotidiana de tal manera que me lleve al cielo, que cumpla la virtud de la esperanza, en la que yo espero alcanzar la vida eterna. Claro que también no solamente se refiere a la vida eterna, ¿no? Se refiere también a acontecimientos cercanos, ¿eh? Y por esa convicción de que el Espíritu Santo actúa en nosotros, es que nos garantiza que nuestra fe no es una fe vana, lo que nos garantiza que la esperanza no es una esperanza vana y que la caridad, entrega total, vale la pena, ¿no? Por tanto, fe, don de entendimiento, esperanza, don de ciencia, caridad, don de sabiduría. Hasta ahí las tres virtudes fundamentales, las virtudes teologales, las virtudes de la santidad, las virtudes de la vida sobrenatural, las virtudes que nos comunican con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, son virtudes que nos introducen en la Santísima Trinidad. Después están entonces las virtudes cardinales. La más importante virtud cardinal, virtud humana como virtud moral, base de muchísimas otras virtudes, O sea que la prudencia es una especie de retablo de virtudes. Pues no puedo empezar a hablar una por una porque sería eterno, ¿eh? Que marcan el camino de realizar cada cosa concreta que tenemos nosotros que cumplir, sabiendo que está ordenada al bien final, a la gloria de Dios, a la salvación. O sea, la prudencia es, a diferencia de la ciencia, de la esperanza que decíamos, el don de ciencia nos ayuda a ordenar todas las cosas hacia Dios. La prudencia nos enseña a ordenar cada cosa, pequeña, singular, a un fin determinado, ¿no? Cuando yo tengo que llegar a las 6 de la tarde a una reunión, la prudencia me dice que tardo media hora en tiempo, que tengo que calcular los trancones del tráfico, etcétera, la dificultad que va a haber, etcétera, y que por tanto debo tomar el bus o el transporte a tal hora, ¿no? O sea que esto que estoy haciendo ahora está en función de lo que quiero alcanzar. La prudencia es muy importante, ¿no? La prudencia me indica que lo que estoy haciendo contribuye al bien de lo que busco, al objeto deseado. Y por eso es importante. O sea, en todas las acciones siempre hay un fin. Cada acción humana tiene un fin. O sea, los seres humanos nos movemos siempre en una dirección que la inteligencia marca y que la voluntad contribuye a realizar, ¿no? O sea que cada acción tiene un fin determinado. Nosotros no obramos al azar. El ser humano no obra al azar. Todas tus acciones, todos sus pensamientos, todas sus palabras, todos los acontecimientos que constituyen su vida ordinaria, tienen una finalidad determinada. Si estoy estudiando ahora es porque sé que tengo unas tareas que cumplir, porque tengo que formarme académicamente. Si estoy leyendo algo, es porque me interesa esa lectura, etcétera, para la mejoración personal. Si estoy haciendo ejercicios porque necesito condición física, etcétera. O sea que la prudencia está diciendo en qué momento, qué debo hacer, cómo debo hacerlo, ¿no? Es muy importante. Conocimiento del bien y del mal. Pues la virtud de la prudencia está enriquecida con un don extraordinario también, el don de consejo. O sea, el don de consejo, que es la luz de Dios para ayudarnos a descubrir cuál es la voluntad de Dios en cada acción que nosotros realicemos.
cuál es la voluntad de Dios, o qué espera Dios de nosotros. O sea, es la misma prudencia, pero la prudencia soy yo el que espero llegar a un fin y ordeno mi conducta hacia ese fin. Con el don de consejo, Dios me brinda la posibilidad de saber qué es lo que quiere Dios, ¿no? San Pablo, cuando cae, todos dicen que el caballo, otros dicen que iba a pie, y queda ciego, pero ciego que ve a Cristo, le pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Es la prudencia, iluminada por la presencia del Señor, que le ilumina qué debe hacer sobrenaturalmente, ¿no? La Virgen María es prudente cuando le dice al ángel, con humildad, habiendo acatado positivamente lo que el ángel está pidiendo, no tiene duda, pero ¿cómo lo debo hacer? Porque no conozco varón y la decisión es no tener relaciones, por tanto, la Virgen pide esa luz, ¿no? La dirección espiritual del sacerdote, que es la Iglesia ayudándonos a nosotros, la dirección espiritual tiene esa finalidad también, de ayudarnos a detectar cuál es la voluntad de Dios en cada situación, o sea, a hacer operativo el don de consejo. Es muy propio de las madres, es muy importante, es muy propio del sacerdote, es muy propio de que tenemos alguna misión de educar, de formar personas, el don de consejo. Por tanto, una persona prudente, pues tiene muchos elementos importantísimos para que encaje perfectamente el don de consejo y sepa entonces conducir todos sus actos uno por uno a lo que decimos en la oración del Espíritu Santo, que es muy propio del don de consejo. Inspírame siempre lo que debo pensar, es prudencia y don de ciencia, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo obrar, lo que debo hacer para procurar tu mayor gloria, el bien de las almas y propia santificación. O sea, es una oración perfecta de lo que significa el don de consejo y la virtud de la prudencia. Virtud necesarísima en los gobernantes, como es natural. La prudencia. Virtud necesarísima en los obispos, los sacerdotes también. Virtud necesarísima en los líderes o en las personas que pueden llamarse conductores de los pueblos, de los países. O sea, el don de la prudencia y el don de consejo. El don de fortaleza, diríamos, que también tiene el mismo nombre en la virtud de la fortaleza, tiene unas características muy peculiares. O sea, la virtud de la fortaleza está en todas las virtudes. O sea, todas las virtudes tienen que ser fuertes. Si yo soy alegre, esa alegría tiene que estar cuando hay dificultades o cuando no hay dificultades, cuando no tengo problemas o cuando los tengo. O sea, yo no soy alegre con la virtud de la alegría si me desanimo ante cualquier dificultad, si me desaliento, si me dejo caer en el desánimo, si me hundo, etc. O sea que cualquier virtud que yo quiera mirar, la caridad no será caridad, sino cuando ya puedo incluso querer a los enemigos y a los demás, cuando supero el odio, cuando supero las venganzas, etc. O sea, todas las virtudes necesitan la fortaleza, que es una fuerza de cohesión, ¿no? Que me permite que ante las cosas difíciles soportarlas bien y ante las cosas que son positivas y buenas, seguirlas adelante, aunque sea difícil. O sea, el mal que resisto, quiere decir la lucha contra el mal, la capacidad de decir no a lo malo, es fortaleza, y la capacidad de decir sí a lo bueno y de luchar por conseguirlo. Propósitos que me propongo no volver a fallar en esta cosa, que me propongo mejorar mi genio, etc. Ahí está la fortaleza y viene, por supuesto, en la voluntad, en la potencia de la voluntad. Una voluntad firme, una voluntad sólida. Una voluntad que me propongo esto y lo consigo. No es muy frecuente esa formación de la voluntad.
el don de fortaleza, pues, y la virtud de la fortaleza que el Señor da. San Pablo dice, toda nuestra fortaleza es prestada, Señor, descanso en ti, ¿no? ¿Ah? Una persona que tiene una enfermedad larga, que vive paralizado, lo que sea, que tiene una limitación grande y grave, y que pasan tiempos, semanas, años quizás, o sea, y nunca pierde la alegría, nunca pierde la serenidad, está siempre contento, presentando lo que está pasando, es una persona que tiene una virtud de la fortaleza fenomenal, ¿no? Con un don de fortaleza recibido. Hay personas que son débiles de punto de vista humano, diríamos, que no son fuertes para sobrellevar las cosas, pero que el don de fortaleza les capacita para sacar fuerzas de donde no la tienen, o sea, de ser heroicas, personas que uno conoce que quizás son muy frágiles al tener una enfermedad grave y le piden a Dios ese don de fortaleza y sobrellevan con una sonrisa maravillosa su enfermedad, etc. Okay. Después tenemos el don de piedad. El don de piedad se refiere a la condición de hijos de Dios, o sea, al reconocimiento que somos hijos, también hijos de nuestra propia familia, de nuestros padres. El don de piedad es el don que nos mueve a reconocer nuestra condición de hijos, de seres que somos dependientes, que nos dirigimos hacia aquellos de quienes dependemos para cumplir en justicia los deberes que se corresponden cuando tenemos deudas, como es el caso de los hijos con respecto a los padres, pero todo con respecto a Dios, como hijo de Dios, etcétera, ¿no? Y que nos lleva, pues, a fortalecer también lo que se llama la piedad, que está muy unido, la piedad, la persona que reza, que tiene, diríamos, espíritu de oración, espíritu de presencia de Dios, que tiene piedad, porque está cumpliendo con un acto de justicia. Por eso la virtud que corresponde o que recibe el don de piedad es la virtud de la justicia, dar a quien corresponde, a que le debemos dar lo que le corresponde, ¿no? A Dios todo honor y toda gloria, ¿no? A no pasar por encima de la gloria de Dios, envanecernos nosotros mismos en cosas personales, hacer las cosas por amor propio, hacer las cosas por parecer bien, ese no, por amor a Dios y por gracia de Dios y por rendir homenaje de Dios, ¿no? Que está muy bien. Lo que el Espíritu Santo, ¿qué debo hacer para procurar tu mayor gloria, el bien de las almas y procurar santificación? Y el último la última virtud es la virtud de la templanza, digamos, la virtud más sencillita, más rústica, si se quiere hablar de esa manera, la virtud de la templanza, que es el dominio sobre nuestras pasiones. Las pasiones son la ira, la lujuria, la pereza, la soberbia, la envidia, etcétera, ¿no? Los pecados capitales. Son tendencias que todos tenemos y la virtud de la templanza está para dirigir esas tendencias, ¿no? Para no dejarnos llevar de la ira, pero también para no ser pusilánimes. La virtud de la diligencia para vencer la pereza y trabajar, también para no trabajar tanto que nos olvidemos de otros deberes que podamos tener, etcétera. O sea que las tendencias, los pecados capitales o las tendencias tenemos, de alguna manera, reclaman el vencer las tendencias negativas que hay. Por eso, el don de temor de Dios se denomina temor de Dios, no miedo a Dios, porque ya hemos dicho que el don de piedad nos habla de ser hijos de Dios y, por tanto, no podemos tener miedo a Dios. El temor de Dios, de que se habla también en el Antiguo Testamento, que es el principio de la sabiduría, el temor de Dios es el deseo de agradar a Dios o el afán de no provocar en el rostro del Señor un mohín de disgusto con nuestras actuaciones. O sea, la niña adolescente que le ofrecen trago o cigarrillo en una fiesta y que piensa, si mi mamá supiera que estoy tomando trago o fumando este cigarrillo o lo que sea, qué tristeza le daría. No tengo miedo de que me mate, pero tengo
conciencia de que le provocaría un dolor muy triste a mi mamá si yo hiciera esto, que sé que está mal. Es el don de temor de Dios, que no es miedo a la mamá, que no es miedo al castigo, no es respeto y delicadeza, y el deseo de agradar y de hacer el bien. Pues ya me parece que me pasé, perdonen, no sé si fue muy pesado porque no paré de hablar, pero No, Padre, a mí me preocupa su garganta nomás, pero de resto estamos como agradeciéndole mucho al Espíritu Santo todas las luces que nos está dando a través de usted. No, porque eso que Quisiera saber, perdón. Ay, quisiera perdón. saber taquigrafía para poder coger todos los datos, pero nada, no alcanza, la manito no da para coger tanta información Así importante. así es. Sobre todo porque Impresionante. uno oye siempre los dones, pero como que no ha sido como tan bien explicado como lo ha hecho el padre. Sí, sí, Muchas gracias. espectacular. Y Sí, gracias, Padre. Fue muy claro, de verdad, y y muy el de- importante esa clase de hoy. y la de la Uy, templanza padre, es la más fuerte, me parece a mí. Sí, gracias, y padre. darse uno, yo en mi caso darme cuenta que carezco totalmente de todo, Yo me quedé de los pensando, 6 por lo menos. Ay, Dios mío, qué terrible. yo me quedé Carezco pensando en lo que totalmente dijo Betty ahorita, de linda. muchas virtudes, Mm. si pero me he hecho tuviéramos la luchar por eso. fortaleza que tiene Linda, la fuerza que Padre, tiene Linda, la fuerza apostólica que tiene Linda, la capacidad de trabajo que tiene Linda, ella se subvalora, pero si la conocieran ustedes, Linda, padre, pero imagínese usted. No, padre, pero es que- que hay virtudes tan divinas y uno carece totalmente de ellas, porque yo no estoy hablando por las demás. no, Aquí ahora que las invoquemos estoy mucho al estudiando con Espíritu ustedes se Santo. da cuenta uno de lo que falta, le falta a uno. Invoquemos mucho al Espíritu Santo, o sea que, o sea que esta semana realmente le pidamos mucho que nos ilumine, revisamos las oraciones que tengamos, que conozcamos, pero que invoquémoslo mucho, con mucha fuerza, porque el todo de la vida cristiana está en el Espíritu Santo, ¿no? Es desconocido, pero que es la presencia total y absoluta. Por el bautismo del Espíritu Santo nos bautizaron, por el Espíritu Santo nos dieron la primera comunión, por el Espíritu Santo nos confesamos, por el Espíritu Santo tenemos gracia de estado en el matrimonio o el sacerdocio, por el Espíritu Santo tenemos la Eucaristía, o sea, todo depende del Espíritu Santo. Por tanto, invoquémoslo con mucho cariño, ¿ok? Muy bien. Sí, padre. Bueno, Padre, le puedo pedir un favor, ¿me puede repetir el libro? No de San El José María, escenario, sino el otro. ¿El qué? de escenario, al De Espíritu Santo. escenario. De el escenario, después escenario no del Espíritu entendía. Santo. Bueno, muchas gracias. Francisca Javiera del Valle es la autora. Francisca Javiera del Valle. Debe estar en Google. Es posible que en Bueno, Google se encuentre. Sí, muchísimas gracias. es muy bello. Difícil de leer, pero es muy bello. Ay, caramba. Vamos a ver. Ok. Bueno, felicidades entonces. Me alegra mucho Gracias, haber padre, estado igual para con usted. Gracias, Padre. Bueno, padre, gracias, Te salve gracias. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Los pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Sí, Amén. amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. 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 Amén.